Hola, muy buenas noches. Gracias por estar aquí, de verdad, gracias a los que nos acompañan hoy. Esta es la segunda ronda de unas pláticas que hemos tenido por esta curiosidad que tenemos la gente que nos dedicamos a la academia y que no damos el salto a la industria, y las personas que han dado ese salto, pues ver cómo es que nos pueden ayudar. Algo que dijimos en la última ocasión fue que hay algo esencialmente distinto cuando se hace academia y cuando se hace industria, y es cómo se da a conocer los datos o pues las innovaciones que generamos. La razón principal de hacer ciencia pues es compartirla y publicarla, mientras que en la industria, si tú tienes una idea nueva, pues se tiene que proteger porque se puede eso materializar en recursos para la empresa, ¿no? Y hablando de eso, pues afortunadamente Efren y yo tenemos grandes amigos que nos acompañan hoy y que nos tienen que contar su experiencia, porque nosotros no sabemos cómo es hacer una patente, por qué es importante proteger la propiedad intelectual, y pues me encantaría que se presentaran primero. ¿Sale? Empezamos de allá para acá. Hola, buenas noches, buenas tardes, ¿verdad? Mi nombre es Abril Guzmán, soy licenciada en Comercio y Legislación Aduanera, pero me involucro en la parte de comercialización con la industria maquiladora de proyectos nuevos. Buenas noches, mi nombre es Guadalupe Choca, trabajo en una firma en Tijuana que se llama Tepe Legal y mi área de práctica es corporativa en el lado de sociedades y registros de marca. Hola, yo soy Norma García, yo estudié investigación biomédica básica y me especialicé en biología molecular, pero desde hace más de 25 años me dedico a la cuestión técnica de patentes, indicaciones geográficas, marcas, juicios, etcétera, pero desde el punto de vista técnico, más para farma, para nano y para bio. Hola, yo soy Daniel y yo ya llevo 24 años en esto de la propiedad intelectual. Empecé por un proyecto editorial. Ahí conocí al diablo, un cura que sabía de propiedad intelectual, y de ahí entendí la importancia de esto. Después seguía patentes, pero mi área que me interesó más fue la parte de economía de la tecnología y cómo llevar las cosas del laboratorio al mercado. Perfecto, pues estamos hablando con gente que se ha dedicado bastante tiempo a esto, y me gustaría empezar con una pregunta especialmente dirigida a ustedes dos, porque son los que han dado ese salto, ¿no? Han estado en esta interacción academia-industria, y es por qué es importante hablar de patentes en el ámbito académico para dar el paso al lado profesional o industrial. Bueno, a mí me dio mucha inquietud porque mi primer trabajo fue en un despacho de patentes y marcas y derechos de autor y todo. Y principalmente el cliente que se atendía era cliente extranjero, entonces pues era Pfizer, Merck, Johnson, etcétera, ¿no? Y entonces con el paso de los años y los inventores mexicanos y las universidades, así, no, pues es que ellos no pagan, ellos no inventan nada, son bien malos clientes, o sea, te decían de todo y tú decías, pues es que no puede ser, ¿no? Y entonces un día dimos el santo a aventarnos por la libre, nosotros dos, ¿no? Y entonces empezamos a recorrer universidades en Pachuca, en Puebla, Guadalajara, así hasta llegar a San Luis. Y entonces resulta que sí hay, ¿no? Pero en la academia, por lo menos cuando nosotros estudiábamos, pues era así de, pues las patentes, eso es prostituir la ciencia, esas cosas no se hacen, estás lucrando, pero no es eso, es sacarle provecho, guardar una exclusividad y no andar regalando lo que es tuyo. No tienes por qué regalar el conocimiento para que otro sí le saque el provecho y el otro sí haga dinero. Si no es, protégelo, licéncialo, y ya con eso pues ya estamos en otra dimensión, ¿no? Yo mi camino fue un poquito distinto, porque yo de la huelga de la UNAM fui rechazado del ambiente científico y me subí a la sierra.
literalmente, y a llevar proyectos científicos a comunidades de migrantes y comunidades indígenas. Y ahí me di cuenta de si no teníamos que nos podía caer el abogado de la empresa y se caía el proyecto de un día para el otro con el puro susto. Entonces era bien importante ¿y cómo hacemos que la ciencia en México tengamos los papeles de la tecnología para poder implementarla? Y entonces fue una trayectoria de aprenderlo a la mala, de decir, te cayó el abogado y ahora ¿qué haces? ¿Cómo defiendes esa tecnología que estás queriendo implementar para el beneficio social? Y después regresar al laboratorio y decir, ¿cómo hacemos que las cosas que hacemos en el laboratorio sí puedan implementarse para la gente? Necesitamos el papel. Y pues hablando de abogados, en la parte de la industria, ¿cómo han visto? ¿Qué tan importante? Ustedes trabajan todos los días con eso, pero sí se nota esta diferencia entre la gente que hace patentes en el extranjero y la gente que hace patentes aquí en México. Ahí está el micrófono. Gracias. No, la verdad es que sí hay una diferencia muy grande. Si te refieres más que nada como a la parte legal, pues digo, aquí Choca no me va a dejar mentir que sí existe todo un procedimiento distinto y te basas desde que las leyes son completamente diferentes en el extranjero versus en México, ¿no? Y hay diferentes procedimientos en algunos casos, pero pues sí es importante el conocer cómo es un procedimiento en México y cómo es en el extranjero también para que puedas evaluar los diferentes puntos, ¿no? Sí, es una realidad que aquí en México las patentes es un tema que no muchos o lo tienen en consideración o lo toman en cuenta, igual te puedes ir desde los registros de marca, ¿no? Desde negocios muy pequeños que tampoco lo traen en cuenta. Entonces realmente la propiedad intelectual o la propiedad es un tema que muy pocos conocen y que realmente uno que está en la práctica es algo muy sencillo y que a veces, bueno, yo no estoy en el área técnica, yo estoy más en el área ya cuando me traen toda la información y yo me dedico a subirla, ¿no? Ellos son los expertos en el área técnica y ellos les pueden decir más, pero por ejemplo, registros de marcas, propiedad intelectual es un poco más simple de lo que pareciera y la verdad es que hay demasiada información sobre el tema. Y algo que me gustaría también preguntarle al público es si saben qué es lo que se puede proteger intelectualmente, porque es importante hablar de registros de marca o si ustedes alguna vez han tenido la idea de patentar algo, no sé, ¿alguno? ¿No? Porque a mí cuando me hablan de este tipo de cosas, yo no sabía que era tan importante hacer un registro de marca de una cafetería o de un eslogan, de este tipo de cosas, ¿no? Y creo que todavía en la ciencia está más alejada esa idea de proteger tus datos. Ahora, me gustaría preguntarles a ustedes, ¿cuándo yo sé que algo se puede patentar? Ahí hay 3 criterios para patentes, ¿no? Primero tiene que cumplir con la novedad, que no haya nada igualito en la faz de la Tierra, ¿no? La actividad inventiva, que no sea obvio a lo que ya existe, y la aplicación industrial, que es que sea aprovechable económicamente. Esos son los 3 requisitos que son en México y en cualquier otro país. Porque así como cada procedimiento particular por país es diferente, las leyes en su contexto general de novedad, actividad inventiva y aplicación, esa sí está armonizada. Y también el documento de patente, la estructura también está armonizado, porque si no sería así como si tú tienes un paper, pues no es la misma estructura en Nature, en Cell, en JBack, en tal, cada uno tiene su estilo y entonces tienes que adecuarlo. Aquí la estructura de un documento de patente es igual básicamente que en cualquier país, ¿no? Entonces, pues es ya la materia que es patentable, ahí sí ya también depende de cada país lo que te permiten y lo que no, ¿no? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos los métodos de tratamiento terapéutico sí son, pero en Europa y en México no se valen, ¿no?
cuestiones biotecnológicas, no puedes andar jugando con gametos, con células troncales, con células germinales, o sea, con esas cosas no se vale jugar, ¿no? Y eso lo acaban de poner en la ley de 2020. Pero la ingeniería genética, la clonación, todo eso que no involucre las excepciones que te marca la ley, todo eso sí se vale, las secuencias genéticas, porque ahora la ley del 2020 está muy orientada a mí me gusta decirle como la ley Pharma, ¿no? Porque todo lo que no decía antes de qué se valía y qué no se valía específicamente en cuestiones celulares y moleculares, pues ahora viene muy bien puesto, ¿no? Y entonces eso es bien importante porque una buena parte del comercio pues son cosas de farma. Y entonces si no está claro qué se vale y qué no se vale, pues ahí empiezan los conflictos. Y algo bien importante es, a ver, ¿en qué? Así que es país por país, porque la patente es válida en el país que la registras. Si la registras en Estados Unidos o en México, solo vale para el país en donde la registraste. Y hay un mito ahí de una patente internacional que lo único que da la patente PCT es 18 meses más para registrar en los diferentes países que puedes. Y esa no da ninguna validez en ningún país realmente. Simplemente da un poquito más de tiempo para que puedas meter patentes en diferentes países. Entonces, cuando les digan, ay, vamos a meter una patente internacional, eso no existe y sale muy caro. Y ni en la academia ni en pocas industrias realmente lo usamos. En el año 2004, el director de Procter & Gamble de propiedad intelectual dijo, si quisiéramos hacer solicitudes de patente en todos los países del mundo, serían $500,000 por patente. Eso es incosteable. Y a ver, ¿para qué te sirve proteger en Zambia o en el Congo o en Nicaragua? No vale ni siquiera el papel donde va a estar escrito. Entonces hay que escoger muy bien y en qué países vas a proteger y por qué razones vas a proteger en esos países. Es súper interesante esto que nos cuentas y igual no sé si quisieran agregar algo más, pero me surge la duda si es posible tener un producto innovador, tecnológicamente hablando, sin patentar, comercializarlo sin patentarlo. No sé si primero nos puedan compartir eso, la parte, ustedes que trabajan diario con eso de comercializar cosas. Ay, gracias. En realidad no nos ha tocado ver que empiecen a comercializar productos que no han sido patentados. En lo particular, seguramente sí sucede en México y en cualquier otra parte del mundo, pero en lo particular no. Lo que yo he visto con la industria es que cuando elaboran un producto o hacen una invención, comienzan con el proceso del registro hasta obtener el título y entonces comienzan a desarrollarlo o implementar dentro de la industria para entonces comenzar a comercializar a diferentes partes del mundo. Hablando en el área legal, lo que te da la protección de tu invención es que puedas tener el uso exclusivo. Entonces, si tú lo circulas sin estar patentado, está sujeto a que alguien más lo haga. Y cuando alguien más lo haga, entonces tú no puedes ir con ese otro y decirle, oye, es mi invención, no la puedes utilizar o no la puedes usar. O sea, y también otro de los derechos que te da tener una patente es que tú puedas solicitarle que te pague daños por todos los daños que te haya causado por utilizar esa patente. Entonces, si tú no lo registras, pues realmente no tienes ninguna protección o ningún uso exclusivo para utilizarla. Y también hay historias bien oscuras, porque hay gente que se avienta al ruedo sin protección. Cuéntanos. Que ya te llegan cuando ya les cayó la voladora, ¿no? O sea, eso pasa y pasa bien seguido. Y en ciencia pasa todavía más seguido porque la gente se está acordando de que tiene que proteger cuando hace 2 años se recibió el alumno y ya se te fue la gracia, ¿no? Tienes 12 meses de gracia, de periodo de gracia en México, en Estados Unidos, en ciertos países, en Europa no hay gracia, ¿no? Para poder proteger tu invención si ya abriste la boca, si ya la diste a conocer.
Entonces sí nos ha tocado casos muy tristes de cosas que tampoco tienen que ser altísima tecnología. Nos tocó un cliente que era dueño de unos tamales en el DF, que Tamales Emporio, muy grande la empresa, que hacen onda 30,000 tamales diarios, 40,000 tamales diarios, así. Y entonces ellos lo que hicieron fue industrializar el proceso y tener ciertas máquinas especiales que hacían que el tamal pareciera que estaba hecho a mano, pero estaba hecho a máquina. Pero su gracia es que se veía muy, muy de casa, ¿no? Y sí, se hizo la búsqueda de los antecedentes, bueno, se hizo toda una vigilancia tecnológica y no había nada igual hasta que buscas ya con saña y ves que el señor 4 años antes dio una entrevista en televisión en Canal 40 y enseñó la máquina y explicó cómo se ponía la salsita, la masa se envolvía y todo, y miren qué bien, también hacemos oaxaqueños. Entonces dices, suicidio, señores. Era muy buen invento, era un rollo súper comercializable, bien protegible, y lo mató por abrir la boca. Entonces, de que hay quien se avienta al ruedo sin protección, sucede, y también sucede de que ya se aventaron al ruedo sin protección y a la hora de que viene el problema es cuando llegan de que, ay, es que fíjate que ya me cayó la voladora y ahora ¿qué hago? Y es así de... ¿no? El tiempo pasa y no perdona, ¿no? Entonces pasa, sucede, y en México mucho más porque no hay cultura. Pues de hecho me encanta que lo pongas así porque esta plática la nombramos así. ¿Y tú cómo te proteges? Porque creo que no estamos exentos a que nos llegue a pasar, ¿no? Como no sabemos hasta qué punto nuestro agregado, nuestra innovación que hacemos en el quehacer científico pueda tener algún impacto, no nos ponemos a pensar que necesitamos protegernos, ¿no? No sé, ¿quieres agregar algo más? Como estamos, así la mayoría, estamos haciendo ciencia y es conocimiento y todo eso, y de repente empezó a decir, oye, esto puede servir. Y puede servir. Y nos emocionamos y lo publicamos y le sacamos la tesis y de repente ¿y la patente? Y lo das, y entonces nos llegan, en mi caso, así de un mes antes de que venza el periodo de gracia de los 12 meses, oye, hay que meter la patente. Y un proceso para redactar una patente toma tiempo. Ajá. Entonces, alguna vez nos tocó de una innovación médica que nos tocó revisar 10,000 documentos para poder ver dónde realmente estaba el punto de la innovación, para cómo redactar las cláusulas que pudieran llegar a pasar. Leer 10,000 documentos nos tomamos 8 meses. Ajá. Y fue sangriento y muy mal pagado, pero eso ya fue deporte. Y algo bien importante desde el ambiente científico es la patente es como las escrituras de la casa. La factura del coche. Si no tienes la factura del coche, no lo puedes vender. Y entonces, imagínense llegar con un inversionista, oye, te voy a vender la camioneta, oye, los papeles del coche, pero me falta la factura. ¿Se lo vas a poder vender? No. O tendrías que vendérselo baratísimo y él tendría que asumir muchísimos riesgos por ese coche que no tiene papeles. Igual pasa con la tecnología. La patente son los papeles de que tú eres dueño de ese pedacito de conocimiento. Y entonces el inversionista podría estar interesado en poner su dinero ahí para ayudar a madurarlo. Porque normalmente cuando salen del laboratorio, nuestras tecnologías están en una madurez TRL3, TRL4. Y para poderse llegar al mercado necesitamos llevarla a 7, 8. Y eso implica millones de dólares. Así en el sector médico, pasar de toxicología celular a prueba clínica 3, estamos hablando de 32 millones de dólares. ¿Quién va a poner dinero si no tienes papeles del coche? Bueno, me surgen muchas dudas respecto a esta parte. Primero nos hablan de estos casos en los que ya llegan las personas y pues ya dijeras tú, ya fue demasiado tarde, pero también hay personas que tratan de patentar
y me gustaría que nos contaran cuáles son los errores más comunes a la hora de patentar. Sí, el hilo negro, el agua tibia, todo eso sucede, ¿no? O sea, nos ha tocado ver desde casos donde casualmente estaban clonados los experimentos con patentes de los 60s, ¿no? Y entonces dices, ay, mijo, esto parece cuchara, ¿no? Entonces no puedes cucharear, tiene que ser realmente nuevo, los experimentos tienen que estar bien diseñados, tienes que ser consistente en el lenguaje, o sea, desde la manera en que redactas, no es lo mismo redactar un artículo que redactar una patente, porque tienes que hacer un documento técnico y legal. Entonces no es la misma manera en la que redactas el artículo con la que redactas la patente, y entonces ahí también hay muerte segura, ¿no? Porque por ejemplo hay montones en donde llega el investigador bien valiente al INPI con sus 8 hojitas, ¿no? De las cuales 3 son bibliografía y hacen así como un resumen tipo ChatGPT de que aquí están unas secuencias para curar el cáncer, bla, 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 bla. No ponen los antecedentes de la invención que hubo antes, no hubo una búsqueda de antecedentes, y entonces ¿cómo sabes que eso que quieres proteger es nuevo y con actividad inventiva? Pues lo vas a ver el INPI. Y a lo mejor tú estás tirando el dinero ahí a la calle porque no va a ser patentable, porque no hiciste una búsqueda, ¿no? Entonces no ponen los experimentos para comprobar que de veras cura cáncer. Ni siquiera pones cultivos celulares, dices, pues ¿qué estás reclamando? No, pues son unas secuencias y no pones las secuencias. Entonces, ¿qué materia vas a proteger si no estás revelando esa materia, no? Y desde cosas de forma bien sencillas, de que le pones letreros a las figuras, pues eso no se vale. No pones el orden de la estructura del antecedentes de la invención, descripción de las figuras, el orden que debe de llevar. O sea, desde las cosas de forma bien simplonas, los márgenes, desde esas cosas tan tremendamente simples hasta que no está bien redactada, ¿no? Que no se hace una búsqueda, que no hay novedad, o sea, historias de tragedias lleno el mundo, ¿eh? Y luego nos tocan cosas del programa ese de 1000 formas para morir de forma estúpida. Es el seminario de grupo que salió publicado en el internet y ya quedó en caché. Y eso se queda en la memoria del internet. La tesis que no se resguardó y entonces se hizo pública y el investigador ni se acuerda de que está esa tesis. O que lo publicaron o que lo mandaron al Congreso de Tangamandapio y lo publicaron en el resumen. Y el alumno mandó la receta completita en el resumen a un congreso que no valía la pena ni ir. Ajá. Pero todas esas cosas, gracias al internet, ya son públicas. Y entonces, así de 1000 formas estúpidas de morir, las patentes abundan muchísimo. Y la gran mayoría en el sector académico es el autogol. Se les va en algún día alguien los grabó, alguien los publicó en YouTube, en el congreso, en el seminario y eso, y con eso se muere la patente. Lo puso en LinkedIn. Sí, no, hombre, hubo una de esos seminarios de grupo donde no va ni el grupo, ¿no? Que no le importa ni a la mamá del estudiante, ¿no? Que la costumbre era seminario de departamento, tacatá, ¿no? Y entonces el chavo, el alumno, mandó: ay, pues tengo una cepa de tal bicho con tal mutación que funciona en tal y tal proporción y así, ¿no? Y ya. El día que llegó el examen de fondo, el examinador, en 11 de noviembre de 2007, en la página del Instituto de Seminarios Departamentales, fulanito, el inventor, puso: por lo tanto, no hay novedad y no hay actividad inventiva, porque esto pues nada más lo hicieron en 40 hojas, pero en esencia es el párrafo del seminario. Entonces, de eso que dices, por favor, ya no pongan eso. O sea, llaman menos la atención si ponen santo y seña de lo que va a haber en el seminario a voy a dar seminario y hay una sorpresa en la vida, ve por favor, ¿no? Vamos a aprender a vender nuestra idea. Y en la parte legal, en la parte de la industria, ¿cuáles son los errores más comunes a la hora de las patentes?
Yo nada más complementaría una parte del INPI. El INPI realiza 2 revisiones, una de forma y una de fondo. Entonces, sí investigan, realmente sí. Entonces, la de forma es desde tu solicitud, desde cómo llenas tu solicitud, te pueden hacer requerimientos, te pueden hacer todo. Y la de fondo, perdón, es cuando ya se ponen más estrictos y es cuando encuentran todo lo que nos están comentando. Creo que algo muy importante, por ejemplo, yo que veo mucho este tema con la industria, es que si tú trabajas para una empresa, una industria, y tú eres el propio inventor, es decir, ya no estás en academia, ya estás trabajando para la industria como tal, en desarrollo de investigaciones, etcétera, es que antes de que la empresa tenga conocimiento de todo esto que estás manejando o pretendiendo, platiques con ellos y llegues a un acuerdo y elabores un convenio. Choca no me va a dejar mentir, es súper importante tener un convenio firmado por ambas partes para que pueda quedar registrado que tú eres el inventor, que tú eres quien está llevando a cabo toda la parte de investigación y desarrollo, y que la empresa pues sí va a tener ahí una parte importante porque lo estás haciendo en nombre de ellos, pero se pudiera decir que va a ser como el titular y tú como la persona inventora que tiene los derechos de autor, ¿no? Muchísimas gracias. Otra cosa que, bueno, muchos de los que estamos aquí nos dedicamos a la parte académica, es que en la academia se prioriza publicar resultados. ¿Se puede hacer las dos cosas? ¿Publicar y patentar? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Para que nos digan. Primero proteges y después abres la boca. De preferencia, ¿no? Ok. Ajá, o sea, primero trata de sacar la solicitud de patente y después ya la tesis, el artículo y tal. Es que el SNI es mi convocatoria de este año y tengo prisa y tacatá. Pues también hay que seleccionar qué vas a poner en la patente y qué vas a poner en el artículo, porque tampoco llevan la misma cosa, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante, ¿no? Los periodos. Bueno, ya ni modo, tuve prisa y me tenía yo que recibir y no mandé la tesis a resguardo y tal. Tienes 12 meses de que diste a conocer a que presentaste tu solicitud. Perfecto. Y también hay algo, es hacer investigación para hacer ciencia. Tenemos ciertas preguntas. ¿Qué ocurre? Es la búsqueda de conocimiento. Cuando estamos haciendo tecnología, estamos haciendo cómo trabaja y cómo lo hacemos que cueste menos, que sea más eficiente. Entonces, son otro tipo de preguntas. Y tenemos otro tipo de literatura. Las patentes, el 80% de la información que está en patentes no se publica en artículos ni en ningún otro lado, solamente está en patentes. Entonces, hay que también, y por ejemplo, es muy común que en los artículos científicos, un 2% de los artículos citan patentes. Muy poquito de la academia está leyendo patentes, y entonces por eso estamos lejos de esa frontera de para qué sirve y cómo buscamos la aplicación. Cuando para planear una investigación para que sea patentable, primero hay que ver que no haya nada escrito al respecto, o conocer muy bien qué está escrito al respecto, para ver dónde están los nichos de donde podrías innovar, y no que te los encontraste en el camino. Ajá. Entonces, eso se requiere otro tipo de planeación para hacer tecnología, para buscar patentes y después para poder convencer al inversionista para que le siga invirtiendo, para que eso pueda llegar a la realidad. Pues yo pensé que era una cosa que no se podía hacer conjuntamente, pero qué bueno que nos dicen que no. La recomendación entonces es: protégete y ya luego te expones. Muy bien. Y pues nosotros creo que este es uno de los primeros acercamientos que tenemos a este tipo de temas. ¿Cuáles son los pasos para patentar? A ver, búsqueda. Ajá, primero búsqueda, ¿no? Ajá, conocer el estado de la técnica es bien importante para no andar en el agua tibia y en el hilo negro. Entonces, primero búsqueda, y muchas veces, así como para hacer la tesis y para la investigación, tu tutor te va a decir, busca artículos de qué hay alrededor para que a partir de ahí tú planteas tu proyecto de investigación, bla, 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 bla. Pues
esa búsqueda también se tiene que hacer para poder proteger. Entonces tienes que buscar en bases de datos de artículos, de patentes que hay, ¿no? Y ya a partir de ahí se establece hasta dónde sí estás inventando algo, ¿no? Lo que te salga de la búsqueda es el pie para poder redactar y poder hacer las reivindicaciones, que es la parte legal importante, trascendental y propiedad, ¿no? Para poder redactar eso que va a ser la escritura de tu casa, es qué hay alrededor de tu casa, y a partir de ahí ya dices, pues mira, voy a hacer una barda de 4 metros por 5 metros, va a ser de piedra, y entonces adentro voy a poner una casita con unos arbolitos, 2 baños, 5 recámaras y tal, porque es la casa más bonita, ¿no? Y es mejor que las otras porque la mía no tiene fosa séptica, sino que tiene drenaje, ¿no? Y tiene luz y tiene paneles solares, y entonces no le tengo que pagar a la CFE. Entonces das tu ventaja competitiva sobre tus vecinos. Ajá. Y entonces ya a partir de ahí, que ya tienes un buen escrito, ya pasas al rollo del registro y a todos los periodos que ella ya dijo, ¿no? Del examen de forma, que esté correcto desde los márgenes, el papel, bla, 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 bla. Y después de eso va a haber la publicación en la Gaceta, pasas ese examen, te llegan un oficio, publican en la Gaceta a los 18 meses, vamos a jugar a los vasitos. Aquí presentaste, aquí está tu examen de forma que ya pasaste, aquí están tus 18 meses, y a partir de esta fecha de 18 meses es que empiezas a hacer fila en el súper para tu examen técnico, y entonces la fila pues hay 116 examinadores técnicos en el INPI, y cada año entran 16,000 solicitudes de patente. Entonces, esos 116 personas tienen que revisar, pues nada más saquen la calculadora, pero no es que vayan a revisar las del año pasado, sino que es esto, más que ya pasaron forma, más 18 meses, y a partir de aquí empieza a formar la cola. O sea, ahorita se deberían de estar examinando finales de 2022, pero vivimos en el atraso porque son 116 almas que tienen que leer 16,000 cosas al año. Entonces, 16 por 2 años, 32, más 16, así, entonces 64,000 documentos entre 12 meses, entre 116 personas, tienen una carga de trabajo impresionante. De esas, el 5% son de mexicanos, el resto son de extranjeros. Ajá. Esas de los mexicanos, estamos en la fila del súper, ¿no? Entonces hay 116 cajeros en el Soriana, y la fila es de 64,000 pelados ahí formados, ¿no? Las de los extranjeros es, compré una coquita, aquí están 20 pesos, aquí están 20 pesos, pásele, se van rápido. Pero la de los mexicanos es, oye, no, es que, ¿sabes qué? No tiene etiqueta, oiga, vaya a buscarle la etiqueta, que no sé qué, ¿no? Ya, vuelta 1. Oye, es que no me alcanza, espérame, esta parte la pago con vales, esta la pago en efectivo, esta, oye, ¿me puedes cambiar dinerito? Y entonces el examen de una solicitud de patente mexicana es eterno porque no están bien hechas. Y aparte el examinador, cuando es una solicitud extranjera, tiene el apoyo de que ya hay una patente en Estados Unidos, en Europa, en Japón y tal, y entonces lo que va a decir para que pagues tus 20 pesitos, te vayas rápido, es apégate a lo que te dieron en Estados Unidos y en Europa. Si tomas las mismas reivindicaciones, estás del otro lado, pásele para la salida. Y te la dan rapidísimo. Con el mexicano no, porque no hay una patente extranjera que te vale, y entonces tienen que hacer el examen técnico completito y se tardan mucho más, ¿no? Y entonces, antier, puntada del sexenio, procedimiento acelerado de patentes mexicanas. Entonces, esta fila de vasitos de presentas, tu examen de forma, tus 18 meses y tu fila de 64,000 personas, lo que hicieron ahora fue, una vez que tienes pasado tu examen de forma, esto lo quitamos y entonces esta fila agarra y se recorre y tu patente va a salir más rápido. Pero ¿qué pasa cuando el mismo alma de Dios, porque no van a contratar más examinadores, siguen siendo 116 almas, ¿no?
¿Qué pasa cuando entonces ya el cajero tiene que pasar, como en el Costco, ¿no? La mercancía del extranjero por un lado que va súper rápido y la del mexicano que te voy a pagar, no te voy a pagar, me alcanza, no tiene etiqueta, no sé qué. Y es el mismo que tiene que hacer las dos cosas. Entonces te dicen, sí, te vamos a abrir una fila nueva, tu caja rápida, y entonces van a venir el 5% de esos 64,000 inventores a hacer fila en los 116 cajeros, pero al final se van a acabar atascando todos en la fila rápida porque de todos modos tienen que hacer el examen. Y entonces dijeron, ya sé qué vamos a hacer porque somos geniales. Los que tengan SNI van a hacer el examen. Entonces hagamos cuentas, 64,000 documentos entre 116 que se le van a los examinadores, pues ¿cuántas te dan al mes? ¿Y a poco un SNI tiene tiempo entre sus alumnos, su laboratorio, sus artículos, sus tesis y tal, de ponerse a hacer el examen del mismo número cuando aparte ni sabe, porque no es la misma chamba? No eres el revisor 2, eres alguien que tiene que estar más allá del prejuicio del revisor 2. Ajá. Y no es, está bonita tu fotito y está bonito tu margen. Es hacer una búsqueda en bases de datos especializadas con una técnica que no se parece a la de revisar artículos. ¿Quién va a decir yo quiero examinar patentes? O te las van a aventar así de como tienes SNI, mija, te tocaron 30 este mes. ¿A qué horas? ¿A qué horas? ¿No? ¿Y quién les va a enseñar? Sí. Ajá. Norma y yo estuvimos cuando estuvimos capacitando a la gente de los centros CONACYT, de la gente de patentes, la que ya estaba contratada para eso, y enseñarles a redactar, a hacer las búsquedas, a hacer los trámites, y era picar piedra. Fueron meses de estar yendo centro por centro, juntándolos a explicarles cómo era el sistema. Y ya ahorita, gracias a la 4T, la mayoría de ellos ya tienen otra chamba. Ya la mayoría trabaja en despachos. Pero en su momento ya teníamos una masa crítica que nos costó 2 años de estar haciendo los centros de patentamiento en todo el país, y ya los hicieron. Entonces, aun cuando son pocas las personas mexicanas que patentan, hay un área de oportunidad laboral en entrenarte para revisar patentes, para ayudar a la gente a hacer patentes. ¿Y qué costos tiene realizar una patente? O sea, si yo innovo, tengo una tecnología nueva, quiero aventarme la fila del súper, ¿qué costo económico tiene patentar? Cuando presentas la solicitud, haces un pago como de 5,000 pesos aproximadamente, y ya cuando van a hacer el análisis de fondo, que tu patente, si no me equivoco, ya pasa como a este estudio, haces otro pago. Ahí sí desconozco y ellos nos podrían dar la respuesta si es dependiendo lo que estás patentando y si es anual o no el pago. Ahí también depende del país, pero en México pagas tu entrada, ¿no? Y entonces si eres una gran empresa, pues pagas así como 8,000 y feria pesos, ¿no? Si eres un inventor independiente, una universidad, una empresa chiquita, pagas la mitad, te dan 50% de descuento. Y entonces en el procedimiento de la fila del súper y te adelantas, te dicen, es gratis formarte en la caja rápida, pero si no se ha publicado en la Gaceta, tienes que pagar la publicación anticipada en la Gaceta, que son 2,000 pesotes. Entonces, gratis. El Open Access. El Open Access gratis, aquí no hay nada gratis, ¿no? Bueno, formate en la fila sí, pero que te la publicas. Si ya está publicada, pues ya no tienes que pagar eso porque eso es automático, ¿no? Pero si quieres adelantarte en la fila del súper, pues tienes que pagar 2,000 pesitos, ¿no? A la hora del examen, cada requisito que no vas, cada vez que el INPI te saca una acción oficial, tienes que pagar como, si eres pequeño inventor, como 300 pesos, una cosa así, los primeros 2 meses, y después ya pagas tus recargos de la mitad de eso 2 meses, y si a los 4 meses no contestaste la acción oficial, la cosa se murió.
muerta, ni RCP nadie la rescata. Entonces no se te pueden pasar las fechas porque también la matas. O sea, el niño se puede morir de 100 maneras, ¿eh? O sea, por no hacerlo bien, por no contestar a tiempo, así se ve. Entonces, bueno, ya llegaste a la meta, te la otorgaron. Y entonces ahí empiezas a pagar el predial de la casa. Entonces tienes que pagar las anualidades hasta el año 20. Entonces, dependiendo de en qué año te la otorgan, es cuánto te queda de pagar de predial hasta tu año 20. Si te la dan en el año 3, que es la historia súper feliz que marca la ley, porque la ley te dice, el instituto no podrá tardarse más de 3 años en hacer un trámite de patente, pues eso no es cierto. Tarda más porque son 116 almas, ¿no? Entonces, bueno, ya, si te la dan en el 3, tienes que pagar de la 4 y la 5 a una tarifa y después la 6, la 7 y la 8 en otra tarifa, porque cada 5 años aumenta el precio. Ajá. Si te la dan en el 6, pues pagas 7, 8, 9, 10 y 11 y así. Y las puedes pagar de un jalón hasta el año 20, que es lo más sano, o a años sin intereses, ¿no? Y entonces ir pagando tus anualidades o tus quinquenios por episodios. Y bueno, y de ahí se mencionaron los trámites gubernamentales, lo que cobra el INPI. Pero sí, ¿quién va a hacer la búsqueda? ¿El investigador o alguien especializado en hacer las búsquedas? Pues eso tiene costo. ¿Quién va a redactar la patente? Eso tiene costo. Oye, en lugar de que tú estés revisando cómo va tu caso mes con mes para ver cuándo te llega el requisito, tienes al gestor que está haciendo ese trabajo y te está revisando que no vaya a salir el requisito y se muera tu trámite por incumplimiento de que no viste que te llegó la notificación. Porque ya además aparece en Gaceta y no te mandan ni correo. Entonces, hay que tener gente especializada para hacer ese trabajo, que es muy, muy especializado. Y entonces, hacer la búsqueda puede costar entre 30 y 50 mil pesos. Hacer una redacción puede costar entre 30 y 100 mil pesos. Hacer el seguimiento del caso, pues hay quienes lo dejan en incómodas mensualidades o hay quien dice es pago por evento. Entonces, hay muchas modalidades. Realmente en México, para los mexicanos, los mismos despachos mexicanos dan cuotas muy sensibles a nuestros costos. Entonces, pongamos que lo que en México se cobraría en 1,000 pesos, en Estados Unidos lo están cobrando en $1,000, el mismo trabajo. Ok. Entonces, resumiendo, si escribimos todo, no nos faltó una etiqueta ni nada en nuestra coquita a la hora de pasar a la fila del súper, son 3 años. Esa es la versión feliz, ideal, perfecto. Y de ahí pagas hasta completar los 20 años. Muy bien. Y todos los costos extra de escritura, búsqueda, las puedes aventar tú a expensas de que salga mal algo o buscar ayuda profesional, ¿verdad? Y para todo eso, ¿hay ayudas gubernamentales o hay, no sé, el sector empresarial tiene como fondos que dan, las empresas incentivan ese tipo de cosas? Gracias. No. En realidad, dependiendo en qué área estés, ¿no? Pero, por ejemplo, desde la industria, si haces esa invención, ese convenio con la empresa, ellos son quienes financian todo, y también se encargan algo muy importante que no mencioné hace unos minutos, es que cuando es una empresa tan grande a nivel mundial, registran su patente en el país en donde se está desarrollando y posteriormente, cuando ya tienen el título, comienzan a hacer el registro, el proceso que ellos mencionaban de 18 meses para registrarlo en otros países. He visto solamente 2 casos de la industria donde registran en la cantidad máxima de países que hay en el mundo y sí es súper tardado, sí es muchísimo dinero, pero sí se puede llevar a cabo. Entonces, si estás dentro de la industria, tu empresa absorbe esos gastos, ¿verdad? Y en la parte del gobierno mexicano, ¿hay En algunos estados sí. Jalisco tiene un programa desde hace 11 años, que es el PROPIN, que lo maneja Larisa Ornelas, a quien le mando un saludo muy fuerte, que es
pionera en hacer esas cosas. Ajá. Entonces ella fue de las primeras que se puso a chambear para cómo ayudar, que no te avientes solo al ruedo. Hizo una base de datos de personas que están autorizadas para ayudar a los inventores, para que no sucedan tragedias, ¿no? Y ya con el paso de los años, pues no es nada más el trámite, sino que ayuda a la transferencia de tecnología, o sea, ha ido haciendo fondos para eso. Se ha replicado en Michoacán, en Chihuahua, en Guanajuato, o sea, ya hay varios estados que están replicando más o menos ese modelo de ayudar al inventor, que puede ser desde un inventor individual hasta un centro de investigación, una universidad. O sea, si agarras, te inscribes, o empresa, agarras, te inscribes en el programa y te dan un dinero para que con ese tú le pagues a la persona que va a hacer las búsquedas, la redacción y todo, ¿no? Entonces sí hay ciertos estados donde eso ya existe. Perfecto, vamos a estar preguntando los datos bien para tenerlos a la mano. Y a mí me gustaría también abrir el micrófono a nuestros invitados, bueno, a la gente del público. ¿Tienen alguna pregunta? A mí me surgen muchas, pero ya mero se nos acaba el tiempo. Entonces, si ustedes tienen alguna, aprovechen ahora. ¿Dónde se puede buscar qué tipo de base de datos? Por ejemplo, a mí se me ocurre una idea y quiero empezar a buscar si hay algo parecido. O sea, ¿cuáles bases de datos? Así, una buena, bonita y gratis es Google Patents. Es súper, Google Patents, y es la super noble porque solita te empieza a hacer las sinonimias, es súper noble esa, ¿no? Y es bastante certera y te ve todos los países. Esa es así como, de cajón, y es súper noble. Ah, ok. Muchas gracias. Sí, y ya después de San Google, ya teniendo bien el marco, entonces ya nos vamos a las páginas especializadas de la OMPI y a buscar en otros lados, pero San Google nos da el tracking de hacia dónde dirigirnos. Hola, bueno, yo también tengo una pregunta. En cuestión de patentes, sobre todo en el área médica o farmacéutica, ¿cuál sería el criterio ético para decidir tú como inventor o investigador patentar pues un medicamento o un avance que pueda ayudar o beneficiar a mucha gente si lo dejas como abierto al público del conocimiento, o si te conviene patentarlo? Ahí cuál sería como un criterio ético, ¿no? Por ejemplo, algo así como lo que hizo el inventor de la vacuna contra la polio, ¿no? Que jamás patentó y dejó libre para que todos replicaran la vacuna en sus países, ¿no? O algo así. Sí, mira, de ahí es, por ejemplo, de los esfuerzos que estamos haciendo desde el centro, podemos llegar a hacer toxicología en celulitas. Estamos haciendo colaboración para hacer el modelo en ratón, ver que no se nos mueran los ratones con las dosis, y de ahí hacer el brinco para que te aprueben entrar a fase clínica 1, solamente hacer la carpeta. Si hacerla para México costaría $450,000, hacerla para FDA $750,000. Y de ahí vamos escalando, y de ahí es de esas cuentitas entre hacer la carpeta, hacer los experimentos, pagarle a todos los clínicos, etcétera, es que sumamos los $35 millones para salir de fase clínica 3. Si no tienes los papeles de la camioneta y todavía te falta invertirle $35 millones a eso, ¿qué farmacéutica se va a aventar? Entonces, tenemos cosas muy valiosas que han salido del laboratorio, pero ¿cómo le vamos a decir a la industria farmacéutica, inviértele a esto y a ver si sale? Cuando tienes un 98% de posibilidades de que no salga, porque así es la farmacéutica. El margen de error es altísimo, porque si no le pegó le pega a la célula del cáncer, pero también a la del páncreas y a la del riñón y a la del otro, y entonces ya sale vais. Entonces es muy caro y es de altísimo riesgo.
necesitamos inversores sin miedo al éxito. Y bueno, ya para terminar, me gustaría... perdón, Abril, Sí, perdón. No, está bien, me gustaría agregar algo más. Digo, yo sé que todo esto que estamos mencionando puede sonar a lo mejor muy perturbador, muy abrumador, pero la verdad es que no tengan miedo. Si ustedes tienen ideas y están seguros de que puede funcionar, tienen fe en sus proyectos y en todo el procedimiento, anímense a buscar otras oportunidades que les pueda abrir la puerta para poder llevarlo a cabo y lograr tener esa patente, ¿no? Yo les mencionaba que en la industria a mí me ha tocado ver que trabajan los inventores directo con la maquiladora o la empresa, dependiendo, ¿no? Una de ellas es de la industria médica. Por cuestiones de confidencialidad no puedo decir el producto, no puedo dar nombres ni nada, ¿no? Pero sí les pudiera comentar o compartir que de acuerdo a la experiencia de este inventor, que tuve la oportunidad de platicar con él, nunca se arrepintió de haber estado tocando puerta, de haber ido a buscar las maneras y las no maneras que él no se imaginaba, ¿no? O sea, aun y cuando todo esto, reitero, suene o pueda sonar abrumador, anímense. No necesariamente a lo mejor les va a costar eso, a lo mejor les puede costar menos, a lo mejor pueden encontrar otras oportunidades que al final, dentro de unos años, pues logren esa meta, ¿no? Pues precisamente para allá iba mi pregunta final, y era ¿qué les aconsejarían a las personas que tienen alguna idea, que creen en ella y que no saben nada del tema de patentes? ¿Qué consejo les darían? Bueno, ¿puedo hacer un anuncio? Próximamente va a salir un curso de propiedad intelectual completo de Acelera BC. Y entonces ahí se van a tocar patentes, marcas, se va a tocar todo, ¿no? En general, pero el módulo de patentes va a estar muy completo. Perfecto. Entonces, tomen cursos, eso es bien importante, ¿no? Por ejemplo, de los cursos de la OMPI, de la WIPO, hay cursos que son gratis. El 101, el DS 101 es gratis y te lo dan hasta en español y toda la cosa. Hay pláticas, hay foros para empezar a ver cómo se hacen las cosas. Entonces, hay mucha capacitación a la mano, ¿no? Entonces, esa es una. Y la otra es, como dicen, acércate a quien más confianza le tengas. En la UNAM, en el CICESE, tenemos gente muy formada y a muy diferentes niveles. Entonces, yo soy de primera línea aquí, pero están en la CBTT, hay 8 personas que también le saben, y cada uno en su materia. Si ahí no se llega a resolver, con los examinadores son amigos, son conocidos, son 116, ya los conocemos, somos familia. Entonces sabemos con quién platicar cuando hay, ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿Con quién lo platicamos? Entonces nos acercamos con el mismo que va a ser el juez, para decir, y ahora, antes de redactarla, ¿cómo la hacemos? Entonces, hay muchos caminos, y yo la recomendación que diría es, retomando a Abril, es un trabajo de paciencia y mucha perseverancia. Si ustedes como investigadores quieren realmente que su tecnología llegue al mercado, un pasito es la patente, pero después viene prototipado, escalamiento, convencer a los inversionistas y eso, y cada uno de esos pasos va a requerir mucho trabajo. Pero en el momento en que su invento llegue al mercado y empiece a salvar vidas, o empiece a resolver un problema de energía, o empiece a estar en los chips de alguna marca Intel o cual como que se empiece a ver algo en la vida real, van a estar orgullosísimos de ese trabajo que hicieron y habrá valido la pena todos esos años de laboratorio. Yo creo que retomando un poco lo de todos, es acérquense con las personas expertas, busquen ayuda. Acuérdense que dicen por ahí que lo barato sale caro muchas veces, entonces no es un tema sencillo porque, o sea, no es muy conocido aquí, entonces la recomendación, como aquí lo dicen, es acérquense a las personas que están acreditadas, que saben, que conocen, investiguen ustedes también. Los cursos, como dicen, de la OMPI están súper bien, están en español, lo puedes descargar, te dan una certificación incluso en algunos, entonces anímense,
tienen ahora sí que mucho de dónde sacar material para estar súper bien informados y pues acérquense a los expertos, ¿no? Que les pueden ayudar porque pues también es muy común y a todos nos ha pasado que vamos con alguien y que, ay, porque salen más barato las uñas y, o sea, nos va peor, ¿no? Ajá, entonces acérquense a los expertos y anímense. Bueno, pues, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Quiere compartirnos alguna experiencia? ¿No? Si no es así, pues de verdad les pido un fuerte aplauso para nuestros panelistas. Fue increíble. Muchas gracias.